Con relación al proceso democrático de la República Dominicana. Y cosas que uno entendía que para este siglo, para esta época, iban a estar superadas y eliminadas, hoy nos vemos enfrentados en lo mismo. Entonces, un mensaje del presidente del Instituto de Alterna a todos los dominicanos, sin bandería política, para tratar nosotros de rescatar lo que hizo Duarte, lo que Duarte hizo por todos nosotros. Bueno, la cuestión es que, desafortunadamente, los hombres públicos, los políticos, los hombres que trascienden socialmente, no todos han tenido a Duarte como referente y ha sido su deficiencia. Si nosotros los dominicanos nos vemos en Duarte, vamos a encontrar el hombre recto de conciencia, el individuo claro en los propósitos, la persona acertada que procuraba el bien común. Duarte dio el ejemplo, rendición de cuentas, ocupando una posición importante en el Ejército Expedicionario del Sur con asiento en Sabanagüey y Baní, entró en contradicción con Santana. Cuando él comunica a la Junta Central Gubernativa que Santana no quiere atacar a los haitianos que estaban hostilizando a los dominicanos en Azua, y le había dicho 2 veces a Santana que era necesario hacer una ofensiva, y hasta le explicó cómo hacerlo. Santana, por respuesta, cayó. Entonces se dirigió a la Junta Central Gubernativa, advirtieron que había entonces una diferencia importante entre gente que estaba comandando de manera adjunta o conjunta, y entonces llamaron a Duarte a Santo Domingo. Recuerden que Duarte era un militar. Duarte entró a la Guardia Nacional Haitiana como cabo y salió como coronel. Hizo carrera militar y comandó. Bueno, pues entonces Duarte retorna a Santo Domingo. Le habían entregado 1000 pesos fuertes de la época para sus hombres. Era mucho dinero entonces. Y llamado así de repente, él hace una rendición de cuentas de lo que había gastado, 173 pesos, centavo por centavo, y le devuelve a la Junta Central Gubernativa los restantes 827 pesos. Eso se conoce como un documento histórico de rendición de cuentas. Así de recto y de cumplido era Juan Pablo Duarte. Ese es un referente importante para todo hombre que maneja recursos ajenos, ¿verdad? Nosotros sabemos inclusive que hasta el Código de Procedimiento Civil establece un procedimiento a sí mismo para toda persona que maneja recursos ajenos, aunque no sean públicos, privados, rinda cuenta. Pero la Constitución de la República establece claramente que todo el mundo tiene que rendir cuentas. Diputados, senadores, ministros, presidente de la República, Poder Judicial, Poder Constitucional, todo el mundo tiene que rendir cuentas y es una obligación. Pero además de ese comportamiento de Duarte, que es referente válido, también él describió la política y tenía un concepto muy claro de política. Él no adjuró a la política, al contrario, él se manifestó político. Pero dijo que la política, después de la filosofía, era la ciencia más pura y noble, ¿verdad?, de ocupar las inteligencias dignas. Duarte se expresó en esos términos porque él procuraba el bien común. Por eso él, en su proyecto de constitución, en el artículo 1 dice que nadie está por encima de la ley y que gobernantes como gobernados tienen que someterse a la ley. Y además advirtió en ese proyecto de constitución que nadie estaba obligado a respetar una autoridad ilegítima. O sea, Duarte seguía una línea muy clara, y por eso yo digo que si nosotros fuéramos a ese pensamiento, a esa obra, a ese criterio político, la cosa fuera diferente. Desafortunadamente, desde el principio, la cosa comenzó mal cuando Santana y su grupo hicieron lo contrario. Lo contrario a lo que procuraba Juan Pablo Duarte. O sea, ir al poder, beneficiarse del poder, mantenerse en el poder, todo eso es parte de la historia y parte de un problema. Nosotros tenemos como país que hacer conciencia. Eso le falta al hombre público nuestro. Hacer conciencia. Hacer conciencia. Conciencia de que
uno llega a una función pública a hacer un esfuerzo y un trabajo y una contribución para la consolidación A mejorar las cosas, de la institucionalidad. hacer el bien. Perfecto. A trabajar porque la institucionalidad se fortalezca. Porque a fin de cuentas, nosotros estamos aquí de manera episódica. Nosotros tenemos que trabajar para el futuro. Nosotros tenemos que garantizar a los que vienen, porque la preocupación nuestra con respecto al problema de los ilegales, de falta de control, no cumplimiento de la ley, desorden social en las calles, en la cuestión de tránsito, en la cuestión que tiene que ver con el ornato y la limpieza de las ciudades. Esas preocupaciones tienen que darse porque nosotros tenemos que trabajar hacia futuro, para que esas generaciones que vienen, de alguna manera, cumplan su rol. Y nosotros lo decimos, y lo decimos, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el Ministerio de Educación. Bueno, la Constitución establece como cuestión obligatoria la enseñanza de la cívica en las escuelas. Artículo 63, numeral 13. Moral y cívica. Exactamente. Y hay un Valores libro para patrios. eso, un libro de texto. Valores patrios. Y dice asimismo la Constitución de la República que es la garantía de la paz social. Moral. ¿Por qué? Porque si nosotros no trabajamos con los niños de hoy en su formación, para que ellos asuman un compromiso, para que ellos sepan que le corresponde una tarea de velar por una mejor sociedad, pero se le inyectan valores. De la misma manera que se previenen esas enfermedades con las vacunas, así mismo hay vacunas que son de carácter social y moral, para que esos ciudadanos de mañana asuman compromiso y resistan, ¿verdad? Cualquier... Las tentaciones. Exactamente, cualquier agresión del medio, y no se contaminen tan fácilmente. Doctor, pero hay algo que me llama mucho la atención a propósito de todo eso que usted está hablando, por eso estaba tan concentrada escuchándolo. ¿Por qué razón en las instituciones, en todas, en vez de estar de fondo un cuadro de nuestro padre de la patria o de nuestros padres de la patria, lo que vemos es que cada 4 años en esas instituciones se invierte una gran cantidad de dinero cambiando el dichoso cuadro del presidente anterior por el nuevo presidente, cuando el cuadro que debe permanecer y nos saldría más barato y nos ayuda más en esa educación cívica y moral, es el cuadro de los padres de la patria o de Juan Pablo Duarte ahí y no el del presidente. Perfectamente, esa es una preocupación muy sensata. Mire, que uno advierte en los momentos actuales que hay un menosprecio por las cuestiones patrióticas. Eso lo explica el hecho de que un proyecto de ley sobre símbolos patrios que fue consensuado por todos los sectores, o sea, no solo por la Academia de la Historia, por la Comisión Permanente de Efemérides Patrias, Instituto Duartiano, los autores que han escrito sobre la cuestión de simbología patriótica, historiadores, hasta la propia Comisión de Reforma a la Constitución de la República 2010 vio ese proyecto. Fue a la Procuraduría General de la República, se hizo un encuentro allí, un intercambio, se enriqueció, se tomaron en cuenta los proyectos de los últimos 30 años en ese orden y se articuló un proyecto. Bueno, pues mire, ese proyecto tiene más de 11 años en el Congreso, si se ha aprobado. Dios. Perime aquí, perime allí. Eso de los retratos y las fotografías en las instancias públicas, parece mentira, esos son de los remanentes. Honor Sí, de los tiranos. Eso es remanente de las tiranías, porque eso lo implantaron esos tiranos. Usted iba a Haití y conseguía Duvalier en todas las casas y pasó Francia, aquí con Trujillo. Franco, aquí Exactamente, Trujillo. exactamente. Ahora, por fortuna, acaba de aprobarse una ley que se promulgó la pasada semana, que establece la obligatoriedad de que en las dependencias públicas estén los retratos de los padres fundadores. Qué bueno. Y en ese orden, por supuesto, el Instituto Duartiano quedó responsabilizado, de hecho lo estaba por la ley 12701, pero con esta nueva disposición queda responsabilizado de
aportar el retrato oficializado por el Instituto Duartiano. Y Efemérides Patria, conjuntamente con la Academia de la Historia, tienen la responsabilidad de oficializar los retratos de Ramón Matías Mella y Francisco de Rosario Sánchez. Doctor, con su anuencia, le vamos a pedir que nos permita hacer contacto con los Estados Unidos, hacer un cambio y en breve regresamos para hablar de lo que tiene que ver con la Plaza Juan Pablo Duarte y otros temas.